Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes, hermanos, los que hoy nos están viendo. Hoy estamos, las tres nosotras, para tener un programa diferente, relacionado a todo lo que Dios ha hecho con nosotros este año. Así es, así que le damos una cordial bienvenida una vez más a nuestro programa JA360. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa en el que vamos a hablar, a conversar acerca de la importancia de tener un corazón agradecido. Y ese es el tema del programa de esta tarde, un corazón agradecido. Sabemos que el año está por terminar y es el momento para recordar las bondades de Dios en nuestras vidas y dar gracias por todo lo que nos ha dado durante este año. Amén, así es, así que sean todos bienvenidos a estar con nosotros en este programa del día de hoy. Me siento muy contenta de estar de nuevo por acá. Sentía que teníamos un montón de tiempo de no estar las tres juntas porque teníamos varios programas que habían dos, había solo una o incluso otras personas invitadas, pero gracias a Dios podemos estar nosotras tres para compartir este programa con ustedes. Antes de iniciar con el programa, les invito a que puedan orar con nosotros y seguidamente iremos a una pausa musical. Cierren sus ojos donde están. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, porque nos permites estar nuevamente aquí y compartir un programa más de JA360 con todas estas personas que están en sintonía nuestra. Quédate con nosotros y llena nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Ay, soy yo. Recibido de tus manos la prosperidad, la libertad, felicidad, y es inevitable expresar. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material. Hoy alzamos las manos, agradeciendo y de lo recibido te volvemos a dar. Invitamos para que les inviten a sus amigos también a conectar. Bendiciones. Ángeles. Tu dirección, lo que hemos logrado ha sido fruto de tu amor. Nuestra ofrenda alegre hoy queremos entregar, agradeciendo tu fidelidad. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material. Hoy alzamos las manos, agradeciendo y de lo recibido te volvemos a dar. Recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él lo espiritual, recibimos también lo material, recibimos de ti la salvación, recibimos de Dios la sanación, recibimos de Él
Estamos de regreso nuevamente con este es su programa JA360 y como Esther ya mencionaba, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en nuestras vidas y es que seamos agradecidos. El tema de hoy lleva por título Un corazón agradecido. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en este tema? Bueno, casualmente hoy es 13 de diciembre y no sé ustedes, pero yo he sentido que el tiempo va volando. No he sentido últimamente la manera en cómo va transcurriendo el día a día. Y si ustedes pueden notar, iniciamos el año 2025 y nosotros comenzamos diciendo falta un montón para llegar hasta finalizar el año. Sin embargo, el día de hoy ya estamos a 13 de diciembre, 13 del último mes del año. Y entonces es importante que nosotros nos detengamos un momento y podamos reflexionar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros durante este año 2025. Y esa es la primer pauta, la pauta para que nosotros comencemos a ser agradecidos, detenernos y poder meditar. No sé qué piensan ustedes, chicas. Sí, de hecho es muy importante y la Biblia en muchos textos nos invita a que podamos tener un corazón agradecido, a que podamos dar gracias a Dios en todo. Y queremos iniciar precisamente compartiendo ese texto bíblico que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Un versículo muy conocido, un texto que nos alienta a seguir agradeciendo a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, por allí lo tenemos en pantalla. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y me llama la atención, muchachas, que este versículo dice, dad gracias a Dios en todo. Inclusive en los momentos difíciles en los que pues no nace, digamos, del corazón agradecer por la situación que se está viviendo, podemos dar gracias a Dios. El sábado pasado estuvimos en un congreso de jóvenes y el pastor que predicaba decía, no es que le vas a dar gracias a Dios porque estás pasando esa situación difícil, no es que le vamos a dar gracias a Dios porque estamos enfermos, no le vamos a dar gracias a Dios porque una familia se está separando, no. Es dar gracias a Dios aún en medio de eso. Y explicaba la diferencia que había. Y nosotros hoy vimos a bien hablar acerca de este tema del agradecimiento y la importancia que tiene en nosotros como cristianos. Así es, chicas, y yo tengo una pregunta. ¿Qué pueden decir ustedes o qué podemos decir sobre el agradecimiento hacia Dios en todo este año? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros durante todo este año? Creo que, como mencionaba, si hacemos una pausa y hacemos una retrospectiva a las cosas que nosotros hemos hecho, las experiencias, Dios ha estado en cada momento e incluso por el hecho de estar vivos y estar aquí, es un acto de gracia que Dios extiende hacia cada uno de nosotros. Pero sin dudar, Él es el que está detrás de cada una de las cosas que nosotros queremos que pasen, cada uno de nuestros planes y proyectos también. Entonces, Él es el que ha sido el protagonista de cada una de las partes que hemos vivido en nuestra vida. Así es, y agradecer, creo yo que una decisión, porque muchas veces podemos estar viviendo algo, estar en medio de una situación difícil y elegir no agradecer en medio de la situación y en lugar de ello quejarnos. O cuestionarnos. Reclamarle a Dios por qué estamos pasando por esa situación. Así que agradecer es una decisión, es elegir dar gracias a Dios aún en medio de lo que se está viviendo, aún en medio de la tristeza, aún en medio del llanto, aún en medio de la dificultad,
el agradecer es una decisión que todo cristiano debería de tomar diariamente. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos por la mañana y vemos la luz de un nuevo día, desde ese momento nuestro corazón debería tener agradecimiento. Porque puede suceder que quizás nos despertamos, no sé, en un hospital, y en lugar de agradecer a Dios por un día más de vida, quejarnos de por qué estamos en el hospital. Entonces, el agradecer es una decisión. Así es, y muchas veces somos malagradecidos. Hay que reconocer eso, que no agradecemos las pequeñas cosas, las pequeñas bendiciones que Dios nos da a diario. Así es, y muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos. Si hoy amanecimos tristes y no tenemos aparentemente nada que agradecer, eso significa que en lugar de tomar la decisión de agradecer aún en la tristeza, nos estamos dejando llevar por el sentimiento de la tristeza. Así que creo que es importante que recordemos que aún en medio de cualquier dificultad, de cualquier emoción que podamos sentir, porque recordemos que somos seres humanos, que fuimos creados con emociones, y no está mal sentir las emociones, pero lo malo, lo incorrecto está en que nosotros... En quedarse ahí. En quedarse, con ese sentimiento tal vez que no nos va a beneficiar de manera positiva, pero que en lugar de agradecer a Dios, incluso en medio de la situación, como ya lo venimos hablando, nos dejemos llevar más por ese sentimiento negativo. Y yo creo que Dios quiere que sus hijos seamos agradecidos en todo, como lo decía Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. Amén. Y es que aún en medio de las dificultades, nosotros podemos recordar ese texto que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y una de las maneras en las que nosotros podemos ser agradecidos en medio de las dificultades es alabar a Dios a través del canto. Y dice el salmista David en el Salmos 9:1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré todas tus maravillas. Ahí nosotros lo podemos ver en la pantalla, ustedes lo pueden leer también. Y algo bien interesante es que nosotros debemos de no solo alabar a Jehová, sino también de contar todas esas cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Qué bonito es que nosotros podamos compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor el hecho de que Dios nos ha provisto de algo en lo que nosotros estábamos orando por ello, de algo en que era una petición que teníamos en nuestro corazón, pero que al final Dios fue bueno con nosotros y evaluó esa petición y nos ha concedido eso. Esa también es una manera en cómo las personas pueden ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas y cómo también nosotros podemos testificar ante las otras personas. Pero recordemos que también está la otra cara de esa situación, porque puede ser que Dios en este año nos haya respondido a alguna petición que nuestro corazón tenía, pero también puede ser que no la respondió como nosotros queríamos que la respondiera. Y eso no significa que Dios no nos ame, eso no significa que Dios no nos haya escuchado nuestra petición, significa que Dios nos está guardando de algo que está fuera de su voluntad. Así que incluso cuando Dios nos responda a nuestras oraciones como nosotros queremos que Él nos responda, también es importante dar gracias, porque recordemos que Dios es el único que conoce el futuro, nosotros no lo conocemos. Quizá eso que le estábamos pidiendo más adelante iba a representar una piedra de tropiezo para nuestra vida y no nos convenía, por eso Dios no nos respondió como nosotros le pedíamos. Así que aún en medio de eso también es importante tener un corazón agradecido, dar gracias a Dios porque no nos respondió esa petición, porque Él sabe de qué situación nos estaba librando. Así es, y como todos los años
supongo que todos tenemos pruebas y todos somos probados muchas veces en nuestra fe, en muchas cosas, pero tenemos que saber que Dios está ahí sosteniéndonos. En medio de esas pruebas Dios se encuentra ahí y muchas veces esas pruebas nos hacen crecer, muchas veces esas pruebas nos hacen acercarnos a Dios, conocerlo, nos hacen crecer espiritualmente. Podemos decir, este año tal vez económicamente no me fue bien, formativamente no me fue bien, pero espiritualmente me dejó lo que yo necesitaba este año. Así es, y es que a veces creemos que las bendiciones de Dios son meramente materiales, o que Dios venga y nos responda algo de manera directa o concreta como nosotros queríamos, pero no. La bendición de Dios se puede ver de diferentes maneras. Yo creo que la bendición más grande que el ser humano puede tener es la paz en el corazón, porque cuando una persona pierde la paz, pierde su propósito, pierde su relación con Dios, porque no, en el corazón no habita Él. Entonces, el regalo más grande que Dios nos ha dejado es que nosotros tengamos paz. Y esa es una bendición de Dios que no se puede tocar, que no es material, que no es algo físico. Y que no tiene precio. Y que no tiene precio, sino que es algo que sentimos y que es algo valioso, porque cuando perdemos la paz nos damos cuenta realmente del valor que tenía la paz que antes sentíamos. Así que no creamos que las bendiciones de Dios únicamente van a ser materiales. Las bendiciones de Dios van mucho más allá de lo que el ojo humano puede ver. Y es que también dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando nosotros tenemos paz, nos sentimos alegres. Estamos bien con nosotros mismos y también cuando nosotros tenemos paz, aún en medio de las dificultades, las pruebas de la vida, nosotros podemos responder con una actitud positiva. Y qué bonito es que en medio de esas dificultades nosotros podamos sentirnos tranquilos, sentirnos llenos, que nuestro corazón pueda estar en paz, pueda estar quieto, pueda estar confiado en que en medio de todo eso Dios está con cada uno de nosotros. Así es, pero también, muchachas, llegan los momentos en nuestras vidas en donde tenemos que agradecer a Dios aún con lágrimas en nuestros ojos. Les pregunto, durante este año, enfoquémonos en este año que está a punto de terminar, ¿en algún momento dieron gracias a Dios aún con lágrimas en sus ojos? Es muy difícil, es muy difícil agradecer en tiempos de angustia. Pero personalmente yo no le he dicho a Dios gracias por esta situación. Pero sí he mantenido la calma, he mantenido la confianza en Dios y he dicho en mi mente, he pensado, si tú permites esto es porque sabes que es lo mejor para mí. Entonces quizás esa ha sido mi expresión. En mi caso, más que lágrimas, creo que he sentido la mano de Dios trabajando en cada una de las etapas que por un momento parecen inciertas o difíciles, pero al final nosotros podemos, o pues yo he podido sentir la respuesta de Dios trabajando en lo que en algún momento pedí y en lo que muchas veces nosotros nos sentimos como que frustrados por un momento, que también nos sentimos como que no tenemos una solución o queremos ya la solución. Pero yo le doy gracias a Dios porque en su momento Él ha enviado la solución que yo he necesitado. Y entonces yo daría gracias a Dios por eso. No sé si te ha pasado algo similar en este año. Sí, creo que durante este año me ha tocado dar gracias a Dios aún con lágrimas en mis ojos por diferentes situaciones, y hoy veo atrás y digo, ahora entiendo por qué, porque muchas veces en el momento nosotros cuestionamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué, si sabías que iba a pasar, por qué permitiste lo otro? O yo he sido tu hija, te he servido y ¿por qué? Y somos seres humanos, y yo creo que una de las cualidades o características del ser humano es siempre preguntar el por qué.
siempre queremos saber el porqué de las cosas. Y con Dios sucede lo mismo. Y yo creo que en parte es natural, porque todo hijo pequeño le pregunta siempre a su papá, siempre tiene una etapa en donde dice a todo por qué. En los primeros años. En los primeros años de vida quieren saber el porqué de absolutamente todo. Y nosotros, pues como hijos de Dios, también queremos saber muchas veces el porqué de las cosas. Pero una vez que nosotros, como decía Karen, ponemos nuestra confianza en Dios, nos sometemos a Él y aún en el dolor le obedecemos, más adelante podemos ver el porqué de esa situación. Y eso creo que reconforta el corazón y nos hace ser agradecidos aún en medio del dolor. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Será que este año hemos sido más de pedir que de agradecer? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que todos podemos hacernos un examen de conciencia, y los que están por allí también pueden preguntarse, ¿este año he sido más de pedir o de agradecer? Porque a veces vamos a Dios y saben, a veces lo hacemos de manera inconsciente porque estamos tan acostumbrados a pedir, y le pedimos a Dios, le hacemos una lista de cosas a Dios, pero ¿será que también tenemos un corazón agradecido? Porque a veces vemos las cosas tan cotidianas como tener un par de zapatos, más de un par de zapatos, cuando hay gente que no lo tiene. Y como lo vemos tan normal, tan cotidiano, no agradecemos a Dios por eso, y en realidad son bendiciones que Dios nos da. El tener un techo. Por los ¿en alimentos, dónde? e incluso como estamos acostumbrados a comer los 3 tiempos, nunca, por lo general, casi no se agradece hasta por los alimentos. No Sí, vemos ese pequeño. y debería ser una costumbre que Sí. todos deberíamos de tener, agradecer a Dios por las cosas más pequeñitas que a veces nosotros no valoramos. Un día, por ejemplo, yo estaba lloviendo y estaba como el clima Templado. frío, y entonces yo digo, gracias a Dios por esta cobijita, por mi colcha que me quita el frío, cuando hay personas que no lo tienen. Entonces es importante que esas cosas que las miramos tan cotidianas, tan normales, también se las agradezcamos a Dios. Así que hagámonos un examen de conciencia los que estamos por aquí. ¿Qué tanto le he pedido a Dios este año o qué tanto le he agradecido a Dios? Sí, nosotros recientemente creo que tuvimos una experiencia, no personal, pero sí muy cercana. Iba mi hermana a su trabajo, y cuando ella se baja de la unidad del medio de transporte que iba, pues las 2 vías le dan pasada en un cruce peatonal. Pero viene un taxi, aprovechando que las 2 vías están paralizadas, quiere entrar, y ella solo ve que el taxi viene de frente, y de pronto lo ve y ve que el hombre no reacciona y dice que dio 3 pasos para atrás, y cuando el taxi llegó donde ella, pues le botó todo lo que llevaba en la mano. O sea, dice, sí me tocó, no a mí, pero sí tuvo contacto con todas las cosas que llevaba en la mano. Y le botó el teléfono, la comida, y si yo no hubiese reaccionado, no sé qué hubiera pasado, me hubiera lesionado, me hubiera golpeado, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros nos levantamos, nos vamos para el trabajo y vemos tan común el hecho de ir y abordar una unidad de transporte, pues los que viajamos, y abordar una unidad de transporte y común irnos para nuestro trabajo y regresar de nuestro trabajo. Pero qué dicha es poder regresar a nuestra casa después de una jornada larga de trabajo, porque en el transcurso del día nosotros no nos damos cuenta de cuántas cosas Dios nos ha librado. Y a veces a veces sí necesitamos este tipo de momentos, como que nos hagan sentir, ala, si hubiese pasado esto, ¿dónde estuviera yo? Pero muchas veces es una apelación a nuestro corazón, que no necesitemos este tipo de momentos para llegar después de salir, de hacer alguna actividad, y dar gracias a Dios por el cuidado que nos ha dado durante el día, por la protección que Él nos ha brindado.
Así es, y no sé si ustedes en algún momento en las redes sociales han visto una publicación que dice, te quejas del trabajo en lugar de agradecer que tienes trabajo. Te quejas de que no sabes qué ropa ponerte porque tienes tu closet lleno de ropa para ponerte. Entonces creo que esa es una realidad que nos sucede, es algo que está normalizado, que nos quejemos de las cosas que tenemos en lugar de verlas como una bendición. Hoy no sé qué comer, me quejo, ay, ¿qué voy a comer? Tenemos algo que comer, tenemos la bendición de tener comida en nuestra mesa y muchas veces no vemos esas bendiciones de Dios, sino que nos quejamos o le pedimos más, como decía Karen, en lugar de agradecer lo que ella nos ha dado. Así es, también miraremos ejemplos bíblicos más adelante de qué personajes también fueron agradecidos en medio de la tormenta. Pero mientras tanto vamos a tener la segunda pausa musical. Quédense con nosotros. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name.
Bienvenidos nuevamente después de esta pausa musical y vamos a comentar acerca del agradecimiento a Dios, pero desde el ejemplo bíblico, pero porque sabemos que hay personajes en la Biblia que en medio de las dificultades pudieron también dar gracias a Dios. Desde donde ustedes están, pueden hacerse una idea de cuáles personajes en la Biblia y rememorizar cuáles personajes fueron esos que agradecieron a Dios. Vamos a ver si coinciden con los mismos que nosotros vamos a mencionar el día de hoy en este programa. Muchachas, ¿algún personaje de la Biblia que les llame mucho la atención la manera en cómo fue agradecido aún en medio de la dificultad? Yo creo que un personaje clásico e icónico Top. de la Biblia, sí, que pasó por muchas dificultades, que podríamos decir que aún en medio de la prueba mantuvo la fe, fue Job. Todos conocemos la historia de este hombre que por querer probarlo, Satanás, él perdió lo que tenía, perdió sus bienes materiales, perdió a sus hijos, perdió a su familia y luego se enfermó él. La enfermedad llegó a su cuerpo y aún en medio de todo eso que Job vivió, dice la Biblia que en lugar de que sus amigos llegaran a reconfortarlo, a animarlo, lo llegaron a señalar y le decían que a lo mejor eso que le estaba pasando era a causa de algún pecado, de algo malo que él había hecho o que sus hijos habían hecho. Y vemos entonces en la historia de Job que él siempre mantuvo agradecimiento, mantuvo en su corazón, y hay un versículo que yo sé que todos conocemos, que dice: Jehová dio, creo que es Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job, en medio de esta situación, dijo: bueno, si Jehová me dio todo lo que yo tenía antes, él también tiene derecho a quitarlo. Y al final él bendice el nombre de Jehová. Al final él, aún en medio de su dolor, porque ¿cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos si de repente alguien viene y nos dice: se murió tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia, quedaste solo vos? Y también te quitaron tu casa, te quitaron todo lo que tenías, o todo lo que tu familia tenía. Así es, y todo en el mismo día. Y por último, su esposa, para cerrar con broche de oro, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Su esposa, la que se suponía que tenía que estar a su lado. Pero aún en medio de esa situación, Job bendijo el nombre de Dios. Así que yo creo que Job es un buen ejemplo para nosotros hoy en día, que aún en medio de las dificultades bendigamos el nombre de Dios. Amén. Y es que podemos recalcar de esto que lo que Job tenía en su corazón y lo que era el centro de su corazón era Cristo Jesús, porque sin duda, si él no hubiese sido el centro de su vida, creo que la reacción de Job hubiese sido otra, porque no solo fue luchar con su propio pensamiento, sino luchar con el criterio y el pensamiento de los terceros que llegaron a visitarlo y opinaron acerca de su condición. Pero sin duda fue una persona muy ejemplar. Otra persona que se me viene mucho a la mente es José. José nació siendo príncipe. Nació en un hogar donde lo querían demasiado y tenía muchos privilegios. Sin embargo, en el momento de la prueba, nosotros sabemos, pues vendido por sus hermanos como esclavos, fue llevado a Egipto, trabajó allí. Sin embargo, en medio de todo ese tiempo, él siempre tuvo presente a Dios y siempre mantuvo un corazón agradecido. Aún en medio de la prueba que llegó con la esposa de Potifar,
una prueba que yo me imagino que debió de ser muy persistente, una prueba que para cualquier persona hubiese caído. Sin embargo, la comunicación que él tenía con Dios fortaleció también su vida a tal punto de poder salir de ahí y poder escapar. Y fue a parar a la cárcel. Y aún allí en medio de la cárcel, la mano de Dios también obró sobre su vida. Y nosotros ya sabemos el desenlace de esta historia. Sus hermanos pudieron llegar y pudieron ser beneficiados también por los actos y en la manera en cómo Dios utilizó a José en este pueblo extranjero. Y a lo largo de la historia de José también podemos leer que Dios prosperaba a José a donde quiera que él estaba. Primero estuvo en la casa del faraón, en Egipto, y vemos cómo Dios lo prosperó allí. Luego, lamentablemente, por una acusación falsa, por una calumnia, él fue a parar a la cárcel. Y aún en la cárcel, Dios lo prosperó, porque el corazón de José era un corazón fiel, era un corazón agradecido, ¿quién va a ser fácil? ¿Para quién va a ser fácil que te aparten, que te arrebaten de tu familia, que tus propios hermanos te vendan? Si nos ponemos en los zapatos de José, si nos trasladamos a hoy, a la actualidad, ¿cómo nos sentiríamos que nuestros propios hermanos nos vendan? José, además de estar en una tierra extranjera, estaba con su corazón roto seguramente, porque sus hermanos, su propia sangre lo habían vendido. Estaba separado de su papá, estaba en un lugar donde no conocía a nadie. Y José era un joven como nosotras, como alguien que esté viendo por allí. José, en medio de la edad que tenía, en medio de la dificultad que estaba pasando, se mantuvo fiel a Dios y Dios le prosperaba en todo lo que él hacía. Así dice la Biblia, que Dios prosperaba a José en todo. ¿Y por qué? Porque, como ya dijimos, seguramente José tenía un corazón fiel y agradecido a Dios. Y Dios bendice porque Él conoce los corazones. Dios bendice según las intenciones de nuestros corazones. Así es. Otro personaje bíblico que a mí me gusta y me llama mucho la atención es Daniel. Y me gustaría que compartieran el versículo ahí en pantalla, Daniel capítulo 6, verso 10, que dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ok, aquí es la pregunta. Relacionándolo a la vida de ahora, la época de ahora, ¿será que una de nosotros va a dar gracias porque quizás el presidente o de nuestra ciudad nos haya amenazado de muerte? ¿Será que nosotros vamos a poder dar gracias en esos momentos? Muy cualquier difícil. otra persona Ajá. con la que tengamos una diferencia, alguien que nos amenace de muerte, creo que es difícil. Creo que lo primero que hacemos es preocuparnos. Claro, la preocupación es lo primero que llega a nuestra mente. Y este hombre no, al contrario, este hombre estaba confiado, este hombre agradecía sin importar quién lo viera. Entonces aquí es importante ver cómo cada personaje de los que estamos hablando tenían un corazón agradecido. Pero hay una pregunta muy importante, chicas, ¿qué hábitos espirituales nos pueden ayudar a mantener un corazón agradecido? Un corazón así como todos estos personajes de la Biblia. ¿Qué hábitos creen ustedes? A mí me parece que la meditación en la palabra de Dios nos permite tener un corazón agradecido, porque una cosa es leer, pero otra cosa es hacer inferencia a lo que estamos leyendo o meditar. Si nosotros nos detenemos y vemos las maravillas que Dios hace por cada uno de nosotros, el pastor Rodríguez en el seminario de jóvenes compartía
que nosotros podemos agradecer a Dios también a través de la meditación, porque el hecho de leer la palabra de Dios es la manera en cómo nosotros escuchamos lo que Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros. Y el hecho de detenernos y meditar en eso de que Dios tiene para decirnos nos ayuda a mantener un corazón agradecido. Yo creo que otra manera de mantener un corazón agradecido es la testificación. Cuando nosotros testificamos, cuando nosotros compartimos con otros lo que Dios hace en nuestras vidas, nos hace ver las maravillas de Dios y eso nos lleva a agradecer. O cuando nosotros escuchamos también el milagro que Dios hizo en la vida de alguien más, eso nos hace, nos ayuda a creer más, a que nuestra fe crezca, aumente y por lo tanto nos va a llevar a que podamos ser más agradecidos al ver las bondades de Dios. Y por supuesto, yo creo que la oración va de cajón. La oración es un hábito que nos ayuda a tener un corazón agradecido, porque a través de la oración nosotros hablamos con Dios. A través de la oración nos comunicamos con Él. Y cuando nosotros tenemos una relación cercana con el Señor, vamos a poder ver de manera más directa sus bendiciones. Vamos a poder tener un corazón agradecido. Ahora, chicas, ¿será que nosotros agradeciendo, si nosotros somos agradecidos, quizás pueda ser una forma de... aquí la pregunta dice, ¿crees que la gratitud puede ser una forma de adoración? ¿Creen ustedes que nosotros dando gracias, de esa manera adoramos a Dios? Amén, así es. Dad gracias a Dios en todo, por todo y en todo. Sin duda es la manera en cómo nosotros podemos agradecer a Dios. Así es, la gratitud es adorar a Dios también. Y me gusta mucho un texto bíblico que quiero compartirlo con ustedes, que se encuentra en el libro de Habacuc 3. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Y dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un texto que nos recuerda, tal vez nosotros no tenemos ovejas en nuestro patio, no tenemos un corral con vacas. Esto es simbólico. Estos versículos nos invitan a que aún que no tengamos, aunque nos quedemos sin nada como Job, aunque no tengamos las respuestas inmediatas a nuestras peticiones, aún cuando estemos en una dificultad, aún cuando no tengamos para el alimento, como dice ahí, aunque me quede sin nada, sin absolutamente nada, con todo eso, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Es posible, será que es posible alegrarnos o gozarnos en medio de las dificultades? ¿Creen ustedes que eso es posible? Todo depende del tipo de actitud que nosotros tomemos ante esa dificultad. O de la relación muchas veces que tengamos con Dios. Así es, yo creo que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, como decíamos al inicio, las emociones nos ganan. Las emociones muchas veces disminuyen la fe, porque es más el sobrepensar que qué va a pasar, cómo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar, qué me espera en el futuro. Es más fácil para el ser humano, lamentablemente, sobrepensar este tipo de cosas en lugar de decir voy a confiar en Dios y voy a agradecer aún en medio de la situación. El hecho de querer controlarlo todo y tenerlo absolutamente planificado, eso muchas veces nos hace sentir en paz y nos hace sentir confiados, pero en medio de las circunstancias de la vida hay detallitos que se nos escapan
Y es allí donde también nosotros podemos tener y debemos de tener la actitud correcta para afrontar esos pequeños baches que se nos presentan en la vida. Así que el agradecer sí es adorar a Dios. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Pablo y Silas? Que estaban en la cárcel, y aún en la cárcel ellos estaban adorando a Dios. Amén. Ellos no estaban llorando, ay Señor, sácame de aquí, o gritándole a los que estaban allí, cuidándolos, a que los sacaran o de la ahí. estamos pasando difícil, Señor, nos tienen encarcelados y andamos haciendo cosas buenas. Y no los vemos reclamando, Señor, estábamos predicando, sácanos de aquí, ¿por qué lo permitiste? En la Biblia no dice eso, no está registrado una sola queja de ellos, sino que ¿qué hicieron estando en la cárcel? Cantaron Cantaron. y algo espectacular sucedió. Así es, algo que si no estuviera en la Biblia creo que nosotros no lo hubiéramos creído, porque suena tan fantasioso que alguien que está en la cárcel comience a cantar feliz, contento, y suceda el milagro que sucedió, que fue que un temblor y las puertas de la cárcel se abrieron y ellos pudieron salir libres y no se escaparon. Recordemos que ellos no se escaparon, no, ellos hicieron las cosas bien. Pablo y Silas, estando encerrados, aún así hicieron las cosas bien. Ellos agradecieron y adoraron a Dios aún en la dificultad. Y a raíz de eso vino una conversión, no solo una, también la de una familia. Una familia completa se convirtió al ver el ejemplo de Pablo y Silas agradeciendo aún en la dificultad. Entonces también como consecuencia de nuestro ejemplo y de la actitud de que nosotros tomamos ante las adversidades, muchas personas también pueden llegar a conocer a Jesús a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, o a través del mensaje que nosotros estamos transmitiendo, tal cual fue el caso de Pablo y Silas. Así es, entonces esto nos deja como enseñanza que hay que ser agradecidos con Dios no solo en las etapas buenas, sino en cada etapa del año, en cada circunstancia. Y esto aprendemos de estos hombres, hay que aplicarlo a nuestra vida, que no solo vamos a adorar a Dios cuando estemos cantando, cuando estemos en la iglesia, hay que cantar aún en medio del dolor. Así es, aún en medio de las dificultades, alabar el nombre de Dios, tener la certeza de que si Dios está permitiendo cierta dificultad en nuestra vida, no es porque sea un Dios malo, o porque no sea un Dios amoroso, o porque no nos esté cuidando, sino porque Dios utiliza este tipo de situaciones para probar nuestra fe y también para mostrar el propósito para nuestras vidas, porque muchas veces Dios no nos va a mostrar el propósito para nosotros, sino es a través de las dificultades. Yo creo que ustedes están de acuerdo con eso, y es que extrañamente una persona encuentra su propósito viviendo la vida color de rosa. No, ¿qué va a ser? A veces las personas necesitan pasar esa prueba para darse cuenta de lo que están hechas y de cómo y de cuántas cosas están capacitadas a hacer. No solo la vida es de color de rosas, también necesitamos de esos momentos que no son tan gratos para que nosotros podamos despertar en nosotros ese momento en que nos haga querer superarnos, ese momento en que nos haga querer tener una dependencia con Dios, ese momento en que nos haga ser una mejor persona, en que nos enseñe a servir. Así es, entonces que la lección de este programa nos ayuda a reconocer que Dios, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Así es, y quiero para cerrar compartirles un texto bíblico que también es muy bonito, Filipenses 4:6, muy conocido creo yo por todos nosotros. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y con acción de gracias. ¿Será que es posible no afanarnos en el mundo que hoy vivimos? Yo creo que es difícil no afanarnos, pero aquí el apóstol Pablo nos está haciendo la invitación
a que no nos preocupemos más de lo que deberíamos, sino que en lugar de eso entreguemos nuestras peticiones a Dios en oración y con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque estamos creyendo de que lo que vamos a pedir va a ser escuchado y también va a ser contestado de la manera correcta. No quizás de la manera que nosotros esperamos, sino de la manera correcta. Según la voluntad de Dios. Amén. Así que, queridos amigos, los invitamos, los instamos a que reflexionemos de manera intencional. Antes de que termine este año, nos detengamos a pensar, a recordar todo lo que Dios ha permitido en este 2025 y que le agradezcamos tanto por las cosas buenas como por las no tan buenas, pero siempre recordando que aún en medio de eso que parece malo o que parece feo, Dios tenía un propósito o tiene todavía un propósito para nuestras vidas. Así que les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa y los invitamos a que puedan seguir conectándose cada sábado para que juntos podamos aprender más acerca de la palabra de Dios.